Mi nombre es Fernando Chomalí, soy arzobispo de Santiago de Chile y he sido creado cardenal por el Papa Francisco, por lo tanto tengo esta nueva responsabilidad. Lo primero es saber que he sido creado por Dios. Es decir, la razón última de la existencia de cada uno es el amor de Dios. La vida me fue regalada, es un don, acogerla y preguntarse ¿para qué vivir? Para preguntarse cuál es el sentido de mi vida. Y esa pregunta fue la que me llevó al seminario y esa pregunta es la que me lleva a decir sí a lo que la Iglesia me pida y mirarla siempre como un servicio. Cuando fui ordenado diácono ya tenía una obligación de rezar los laudes, de rezar las vísperas, de rezar por el pueblo y sobre todo siempre actuar en consecuencia según todo lo que es bueno, lo que es santo, lo que es justo, y creo que eso a mí me ha ayudado mucho. Y también he tenido muchas dificultades, como todo el mundo las tiene, no las dramatizo y lo importante es seguir adelante con la vocación que Dios me ha regalado, que por lo demás no es mía. Bueno, yo sería injusto si digo que hay una persecución a la iglesia chilena. Eso no es verdad. La iglesia chilena es una iglesia valorada porque ha prestado un servicio histórico en la sociedad muy grande. Pero sí han habido episodios muy dramáticos de grupos radicalizados, que son muy pocos y que han hecho mucho daño. Han hecho daño incendiando iglesias en el sur y también incendiando 3 iglesias en Santiago, que eran símbolos muy importantes de nuestra fe. Pero yo no diría que hay un espíritu antirreligioso en Chile. Chile es un país laico donde la libertad religiosa está garantizada, donde nosotros podemos manifestar nuestra fe públicamente en los santuarios, en las parroquias, en los colegios, en las universidades, pero esto sin lugar a duda que es una alerta frente a un futuro que sabemos que está incierto. Pero Chile es un país que goza de libertad religiosa y nosotros eso la vivimos. Pero hemos tenido problemas y han sido muy dolorosos, pero también es cierto que la comunidad ha reforzado su espíritu evangelizador, los templos se están reconstruyendo y estamos optimistas por esa línea. El cuerpo y la sangre del Señor es la presencia real de Jesús en mi vida. El Señor ha querido caminar con nosotros en esta tarde por las calles, proteja nuestra ciudad. A ver, yo no diría que haya una hostilidad hacia los sacerdotes. De hecho, hubo una encuesta hace algunos años atrás cuál era el personaje del barrio más querido y siempre era el sacerdote en Chile. Nosotros tuvimos serios problemas de abuso que lo afrontamos con mucha fuerza, pero en el ámbito parroquial, en el ámbito vecinal, el sacerdote es querido porque se reconoce como alguien que sirve. En Chile es muy difícil, si no imposible, encontrar una parroquia que no tenga una obra social. Es decir, la vida parroquial es una vida de oración, pero también conlleva un servicio a los demás. Durante la pandemia en todas las parroquias hubo comedores, nosotros conocemos a las personas y sabíamos lo que necesitaban, etc. Lo que sí hay un proceso de secularización muy importante donde la fe es irrelevante. Eso es verdad, eso es un fenómeno que se está viviendo con fuerza en Chile y evidentemente que eso nos obliga a buscar con mayor creatividad cómo poder encantar a los jóvenes con Jesucristo. Y lo primero que tenemos que hacer para encantar a los jóvenes, nosotros dar un buen testimonio, porque los jóvenes le dan más crédito a lo que ven que a lo que oyen. Y muchas veces nosotros decimos una cosa, pero hacemos otra, y tenemos que crecer en eso. El 18 de septiembre, el Día Nacional de Chile,
y el arzobispo tiene un Te Deum, una acción de gracia, y conversé con muchas personas para ver cuál era su sentir, para entregar un mensaje sólido, contundente y que tuviera después una mirada evangélica. Y todos los sectores de la población me dijeron que la seguridad era el mayor problema que había en Chile. Las personas tienen miedo de salir a la calle porque había un incremento de la delincuencia. Y esto pareciera ser que no es una cosa aislada, sino que son organizaciones que están haciendo mucho daño en muchos países de América Latina, donde no hay ningún respeto por la vida humana, y por eso que yo hice ver que le corresponde al Estado defender a sus ciudadanos, porque si no hay seguridad es muy difícil lograr un desarrollo y fortalecer la democracia. Y también dije por qué yo, siendo arzobispo, decía estas cosas. En primer lugar, porque soy ciudadano y porque me interesa mucho lo que le pasa a mi país, que quiero mucho, pero también porque muchas personas no se sienten escuchadas y me han pedido a mí que los represente con la voz de la Iglesia, que es una voz de misericordia, pero también una voz verdadera, donde tenemos problemas en América Latina de seguridad muy serio y que tenemos que afrontarnos todos unidos como país. Bueno, yo creo que estamos viviendo una sociedad muy superficial, sin hondura espiritual y muy frívola, porque no puede ser que en un país la primera preocupación de mucha gente es cuántos fines de semana largos hay, cuántas vacaciones hay, y creo que eso no es lo que uno espera de un católico. Uno espera de un católico que tenga un compromiso cristiano, que se sacrifique por la fe y que se sienta parte de la tarea misionera. Lamentablemente para muchos católicos la parroquia es un supermercado donde van a buscar los sacramentos cuando los necesitan, pero en la práctica llevan una vida totalmente disociada. De hecho, nosotros en Concepción, cuando yo era arzobispo de Concepción, hicimos un sínodo muy importante que duró 3 años para ver cómo seguíamos con estos cambios culturales que se estaban produciendo, y fue muy interesante que todos reafirmaron la importancia de tener un encuentro más profundo con el Señor, un encuentro profundo con Dios. Todos pedían de nosotros los sacerdotes, de los obispos, los diáconos, que se notara de las religiosas que somos hombres y mujeres de Dios y que pudiésemos transmitir eso a los laicos. Eso fue interesante. Y lo otro también que fue muy interesante es que todos concordaban de la urgencia de un testimonio más nítido de la fe que se manifiesta en servicio, por eso que el servicio a los pobres es tan importante, y se manifiesta en alegría. Y otra cosa también que a mí me hizo mucho sentido es que las redes sociales, todo el tema de las comunicaciones ya no es un anexo de la vida pastoral, sino que forma parte integrante como una manera de llegar con el mensaje evangélico. Por eso aprovecho de felicitarla a ustedes porque le dedican mucho esfuerzo y tiempo a la tarea evangelizadora. Bueno, yo pienso que ninguna estrategia de marketing puede ser una fórmula evangelizadora. Yo no creo en eso, ni tampoco creo en la publicidad. Lo que sí yo creo firmemente que el testimonio cristiano es imbatible porque es fuente de alegría verdadera, es fuente de sentido desde la vida verdadera, y creo que mi gran tarea como arzobispo es reencantar a los católicos a que conozcan a Jesucristo y a que vivan una fe con mayor profundidad, y lo que más cuesta que también nosotros demos testimonio de eso, porque es muy fácil pedir a los demás cosas que uno no está dispuesto a hacer, así que eso. Y lo otro que yo creo que tenemos que volver a ser ambiciosos en el sentido de aspirar a la santidad. Creo que la santidad es un buen camino de vida, entregar la vida por los demás,
que es por lo demás para lo que hemos sido creados. Así que yo estoy en esa línea de fortalecer lo que tenemos, dando mayor contenido a la fe y mayor testimonio. Cuando uno ve la historia de uno y uno ve que el mandamiento principal es amar a Dios y al prójimo como uno mismo y hacerle a los demás lo que queremos que nos hagan y no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan, revisando mi historia familiar he tratado de hacer aquello que me hubiese gustado que lo hubiesen hecho con mi familia. Por ejemplo, yo tengo una hermana muy querida que se le murió una hija, y esa hija estuvo en Estados Unidos, en una clínica, un hospital mucho tiempo, y había una casa de acogida para los extranjeros. Y en Concepción había un hospital muy grande al lado de mi casa, un hospital muy grande donde estaban los familiares de los enfermos por días, meses, semanas en la sala de espera. Y yo dije, tal vez mi hermana hubiese estado ahí, entonces hicimos un hogar para acoger a estas personas. Y ese hogar funciona, es gratuito. Después mi padre es emigrante y se fue a estudiar a la ciudad. Seguramente pasó muchos problemas cuando estudió ahí. Entonces nosotros creamos un hogar de estudiantes para aquellos de las zonas más vulnerables. Un hogar que todavía funciona. Después en Chile las personas con síndrome de Down son muy discriminadas y nosotros creamos una lavandería, una cafetería, es decir, siempre estoy atento a cómo mostrar que la fe no es teórica, sino que la fe es práctica. Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te mostraré mi fe, y también una activa participación en todo movimiento social que permita que las personas pasen de situaciones menos humanas a situaciones más humanas, y por eso que he estado muy involucrado en eso y lo seguiré haciendo. Yo creo que lo primero es tomarse la vida muy en serio. La vida es un inicio, es un final. Y siempre me pregunto qué le vamos a ofrecer a Dios. ¿Le vamos a ofrecer amargura, tristeza, o le vamos a ofrecer la alegría de haber vivido intensamente en favor de los demás? Creo que estamos en una sociedad demasiado centrada en sí misma, donde cada persona cree que es el inicio y el fin del mundo, y la verdad que no es así. El inicio y el fin del mundo es Dios, y nosotros somos servidores inútiles que ponemos nuestros panes, nuestros peces, para que el Señor los multiplique. Y también un buen sentido del humor, muy importante, y sacar los carismas que a Dios le ha regalado cada uno. Muchas personas que están viendo este programa tendrán carismas escondidos, entréguenlos. Puede ser el carisma de la escritura, el carisma de la pintura, el carisma de la caridad, el carisma del servicio, y no lo escondan porque no son de ustedes, son de Dios. Y también agradecer a ustedes la tarea evangelizadora que hacen a través de los medios de comunicación social, porque somos una comunidad virtual, pero real, y tenemos que crecer mucho en esto. De hecho, la Santa Sede ya dice que estas comunicaciones forma parte de la tarea evangelizadora. Ustedes se lo han tomado muy en serio y yo espero hacer lo mismo, y ustedes son un muy buen ejemplo. Eso, les diría que vivan, que se preocupen de los demás, y preocupándose de los demás van a encontrar una felicidad que no está en las cosas.